Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 111. Bakutani Menami-ha. Beep. El largo silbido señaló el final del partido. También sacó a Hinata Soyo del trance en el que había estado durante el intenso juego. Al recobrar la conciencia, Hinata miró el marcador que cambiaba a su página final. Por un instante, se quedó congelado. Luego, como si un martillo le hubiera golpeado la mente, todo se volvió en blanco. ¿Ya terminó? Permaneció inmóvil, la incredulidad inundando su corazón. Parecía que el partido apenas había comenzado. Apenas estaba empezando a disfrutarlo. ¿Cómo había terminado tan rápido? ¡Paf! Una gran mano le dio una palmada en la espalda. Sobresaltado, Hinata se giró y vio a Daichi Sawamura, empapado en sudor y con expresión tensa, diciendo: «Vamos. Es hora de formar la fila». «Capitán, yo». No hay nada más que decir. Perdimos. Los venceremos la próxima vez. Gracias por el partido. Gracias por el partido. Los dos equipos se inclinaron mutuamente y rápidamente salieron de la cancha en silencio. ¿No vas a decir nada a tu subalterno?, preguntó a Hime Ibaizumi suavemente, notando el raro silencio de Oikawa Toru. No hay nada que decir. El marcador lo dice todo, respondió Oikawa. Esa es la realidad del deporte competitivo. No importa cuánto entrenes, no importa las dificultades que hayas superado, un solo resultado puede hacer que todo eso sea en vano. Los jugadores de Karasuno salieron de la cancha. Como vencedores, Aoba Hosai pronto comenzaría a prepararse para su partido de cuartos de final. Como su próximo rival aún no se había decidido, Seijo tenía un buen margen para descansar y recuperarse. En el vestuario, los jugadores de Seijo ya se habían puesto sus chaquetas de calentamiento. El mantenimiento del cuerpo era una parte clave de la rutina de cualquier atleta, especialmente en un torneo de eliminación directa como los nacionales. Un solo descuido podía ser desastroso. «Hey, Akashi», alguien preguntó mientras Akashi Asuka se estiraba, «¿cómo viste a través de la combinación Freak Quick de Karasuno?» «No estoy seguro de que pueda llamarlo ver a través», respondió Akashi con calma. «Esa combinación puede parecer aterradora, pero en realidad es un ataque completamente dictado por el colocador. En toda esa jugada, el número 10 de Karasuno es solo una máquina de remates». Claro, en apariencia parece que Kageyama ha cambiado mucho desde la secundaria, pero ese complejo de rey no ha desaparecido. Así que al defender su quick, parece que hay que cubrir a ambos, pero en realidad solo hay que enfocarse en Kageyama. Incluso si pasa al número 10, todo lo que puede hacer es rematar en línea recta. El silencio llenó la habitación por un instante. Los jugadores repasaron mentalmente el Freak Quick de Karasuno. Parecía cierto, el número 10 saltaba y remataba, pero no hacía ningún otro movimiento. Aún así, saber eso no lo hacía fácil. Si solo te enfocabas en Kageyama, sí, tenías más posibilidades de predecir el pase, pero la velocidad y el tiempo de reacción del número 10 no eran ninguna broma. ¿Y leer la ruta exacta del pase de Kageyama? Más fácil decirlo que hacerlo. La razón por la que Akashi pudo adaptarse tan rápido era porque ya había visto esta jugada en la secundaria cuando enfrentó a Kageyama antes. Era un truco antiguo reutilizado en un nuevo contexto. Un equipo completamente controlado por una sola persona puede parecer bien coordinado, pero carece del elemento más crucial, la imprevisibilidad. Aún así, añadió Akashi, comparado con antes, Kageyama ha comenzado a desprenderse de esa imagen de rey solitario. Si alguna vez evoluciona de verdad, Karasuno podría convertirse en nuestra mayor amenaza en el futuro.
Sus palabras dejaron una tensión silenciosa en la habitación. Mirando el partido de hoy, Karasuno tuvo sus puntos fuertes. Ese líbero en particular logró recibir varias veces los saques de Akashi y Oikawa. Pero la verdadera amenaza eran el dúo de primer año, Kageyama y Hinata. Todavía eran inexpertos, lo que los hacía manejables. Pero una vez que completen sus fundamentos y se fortalezcan, ¿cuán poderosos podrían volverse? Está bien, no nos adelantemos. Ibaizumi aplaudió. Olvidemos a Karasuno por ahora. Tenemos un oponente más urgente que enfrentar, ¿recuerdan? Cierto. Más que estos cuervos de plumas negras con futuro incierto, su problema real por el momento era el pájaro de plumas blancas al que no podían permitirse perder. Si querían llegar a los nacionales, tendrían que enfrentarlo de frente. Unos 30 minutos después, un miembro del personal llegó con noticias sobre el próximo rival de Seijo. Bakutani Minami-ha. Al igual que Seijo, Bakutani Minami era un equipo cabeza de serie del Grupo H. Eran un programa de primer nivel dentro de la prefectura y habían alcanzado los cuartos de final en los clasificatorios del torneo de primavera del año pasado. Pero en cuanto a fuerza bruta, todavía estaban un escalón por debajo de Seijo. Después de todo, solo en el grupo allá había 3 escuelas con nivel de cuartos de final, incluyendo a Seijo. Pasaron otros 20 minutos. Un miembro del personal vino al vestuario para decirle a Seijo que comenzara el calentamiento. Vamos. Ibaizumi se puso de pie y guió al equipo de regreso a la cancha. Bakutani Minami-ha ya había comenzado su calentamiento. Viéndolo, los jugadores de Seijo también comenzaron a mover el cuerpo para prepararse. Dicho esto, aunque parecía que Seijo había disfrutado de más descanso, una pausa de 1 hora no era necesariamente algo bueno. No era suficiente para una recuperación completa, pero sí lo suficiente para que el cuerpo empezara a enfriarse. Así que cuando pisaron la cancha, incluidos Akashi y Asuka, la mayoría se sentía lenta y sin motivación. Pero tan pronto como el silbato del árbitro resonó en el gimnasio, su concentración comenzó a regresar, poco a poco. En las gradas, Karasuno aún no se había ido. Como era fin de semana, no tenían a dónde ir. Eligieron quedarse a ver el próximo partido de Seijo. Pero juzgando por sus expresiones apagadas y apáticas, estaba claro que todavía no se habían recuperado del golpe de la derrota. Capítulo 112. ¿Qué hace a un ace? Boom. Un potente remate atravesó un triple bloqueo y golpeó el suelo con fuerza. El silbato del árbitro sonó justo cuando el marcador cambiaba y el equipo de Aoba Hosai se reunió rápidamente, celebrando. 25-14. Aoba Hosai se había llevado oficialmente el primer set contra Bakutani Minami y no había duda alguna, solo con ver la diferencia en el marcador, era una derrota aplastante. Oye, Kageyama, ¿crees que un verdadero ace debería ser como Akashi-kun? En las gradas, Hinata Soyo preguntó de repente, con los ojos aún apagados por la decepción. ¿Cómo voy a saberlo?, respondió Kageyama Tobio, claramente molesto. Pero tras una pausa, al darse cuenta de que su tono había sido duro, añadió, pero de todos los que he enfrentado hasta ahora, probablemente sea él quien más se siente como un ace. Fuerte. Decidido. Cuando se comprometía con un ataque, nunca dudaba. Kageyama aún no había enfrentado a Bakatoshi Ushijima, el ace indiscutido de la prefectura, pero por ahora, Akashi Asuka era, sin duda, el atacante más imponente que había encontrado. Hombre, si tan solo tuviera esa altura, tal vez hoy no habríamos perdido. Tú. Kageyama reconoció de inmediato el tono, Hinata estaba cayendo de nuevo en esa espiral de complejos por su altura. Abría la boca para responder,
pero alguien más lo adelantó. Lo habrías hecho. Kageyama y Hinata se giraron, sorprendidos, para ver a Oda Miki acercándose, con las manos en los bolsillos. Oye, Hinata-kun. No me digas que en serio crees que Akashi-kun solo te ganó por su altura. ¿No es por eso? Si tuviera su altura, definitivamente. La voz de Hinata se elevó, con la emoción aún afectada por la derrota. La mirada de Oda Miki era calma y firme. Lo dejó hablar y luego respondió en voz baja. Dime, Hinata, ¿con qué estabas haciendo exactamente durante esos 3 años en la secundaria? Oye. Oda. Kageyama reaccionó de inmediato, incapaz de contenerse. Él también había hecho una pregunta similar a Hinata alguna vez. Pero después de conocer la dura realidad del voleibol de Hinata en la secundaria, decidió nunca más tocar el tema. Pero Oda levantó la mano, interrumpiéndolo. Te entiendo, Kageyama. Sé de la situación de Hinata. No todos tienen un camino fácil persiguiendo sus sueños. Pero debes darte cuenta de algo. La razón por la que simpatizo con Hinata es porque es mi compañero. Para nuestros oponentes, su historia no es motivo de lástima, es solo una debilidad evidente. Hinata dijo que si fuera más alto habría ganado hoy. Pero ambos están olvidando algo, Hinata lleva jugando voleibol competitivo solo 2 meses. 2 meses desde que empezó el instituto. ¿Un completo principiante quiere cargar con la culpa de perder un partido así? Lamento decírtelo, pero... Oda miró a Kageyama ahora. Ninguno de los dos está calificado para llevar ese peso. Las palabras golpearon con fuerza. Kageyama y Hinata quedaron en silencio. Tenía que decirse, Oda Miki tenía una forma muy poco convencional de consolar. Incluso Sugawara Koushi y Daichi Sawamura, que acababan de acercarse y escucharon la conversación, no pudieron discutir. Tenía razón. Por talentosos que fueran, Kageyama y Hinata seguían siendo primer año. Culparlos por la derrota era absurdo. Oda, ¿siempre eras así de consolador en la secundaria? Sugawara no pudo evitar preguntar, ahora que Hinata y Kageyama se veían un poco menos abatidos. No realmente, respondió Oda, sacudiendo la cabeza. En realidad esto fue algo que Akashi dijo a uno de nuestros juniors en la secundaria. Después de que perdimos en los nacionales. Excepto que primero le dio un puñetazo al tipo en el gimnasio. Todos en Karasuno. ¿Le dio un puñetazo? Oda sonrió recordando. Ese partido había salido mal cuando Ryuhei Sanashita se lesionó, obligando a Tomohiko Nishimori a entrar. Después, Nishimori se culpaba por la derrota. Y Akashi, todavía en su fase de delincuente en ese entonces, lo golpeó y dijo: Eres solo un suplente. Deja de engañarte. ¿Crees que siquiera estás calificado para cargar con la culpa de esta derrota? Eso es increíble. Hinata murmuró con asombro. Todos se giraron a mirarlo, pero para su sorpresa, nadie discutió. Ahora lo entiendo, dijo Sugawara con un suspiro. No es de extrañar que ese tipo se convirtiera en el ace de Aoba Hosai en cuanto se transfirió. Exactamente, dijo una voz cercana, Nishino Yayu, que apareció de la nada. Luego se volvió hacia Asayasumane con un gesto dramático. Y mientras tanto, nuestro ace aquí puede estar en tercer año, pero solo es bueno. Sai. Ni siquiera terminó la frase, pero todos los jugadores veteranos del equipo suspiraron al unísono. Asayasumane, ¿qué se supone que significa eso? Boom. En la cancha, había comenzado el segundo set entre Aoba Hosai y Bakutani Minami Ig. Desde el inicio,
Oikawa Toru y Akashi Asuka desataron 2 rondas de servicios potentes, acumulando 6 puntos consecutivos y dejando el marcador 6-1. Observando desde las gradas, Karasuno se estremeció colectivamente ante la escena tan familiar. Espeluznante tener siquiera un servidor así es suficiente para pesadillas. ¿Y Aoba Hosai tiene 2? Eso es injusto. Capítulo 113. El tercer día. Hay un dicho, el espectador ve más que el jugador. ¿Qué significa eso? Pues, para ponerlo en contexto, cuando Karasuno estaba en la cancha, pensaban que Aoba Hosai ya estaba dando todo contra ellos. Pero una vez que regresaron a las gradas y miraron desde el costado, se dieron cuenta resulta que Aoba Hosai en realidad se había estado conteniendo antes. De lo contrario, solo hay que ver lo que le están haciendo a Bakutani Minami ahora. Esto no era solo dominio, era brutal, inhumano. Solo hacía falta ver los remates de Akashi Asuka y los sets de Oikawa Toru para preguntarse, ¿estos chicos son siquiera humanos? Honestamente, enfrentarse a un equipo con solo Oikawa ya era difícil para Bakutani Minami. Como armador experimentado, Oikawa dominaba una amplia variedad de técnicas y variaciones. Sin importar la dirección o el ángulo, podía enviar la pelota exactamente donde quería. Solo defender sus sets dejaba a los jugadores de Bakutani Minami sin aire. Y luego, como si eso no fuera suficiente, Aoba Hosai tenía otro monstruo en sus filas. Antes, con solo Oikawa, Bakutani Minami a veces tenía suerte y lograba bloquear algunos remates. Pero ahora, incluso si lograban leer los sets de Oikawa, Akashi Asuka aún podía atravesar un triple bloqueo y mandar la pelota directo al suelo. Los bloqueos de Bakutani Minami eran como papel frente a Akashi. En serio, si no tenías cuidado, podría atravesarte literalmente. No, en serio. Hace un momento, uno de los bloqueadores centrales de Bakutani Minami cometió el error de bloquear mal. Solo tocó el remate de Akashi con un dedo y se desgarró un músculo en la base del mismo. Tuvo que abandonar la cancha de inmediato. Esa escena sacudió al resto de los jugadores de Bakutani Minami. Vamos, vinimos a jugar voleibol, no a arriesgar nuestras vidas. A partir de ese momento, tanto Aoba Hosai como los miembros de Karasuno que observaban desde las gradas notaron que la intensidad de los bloqueos de Bakutani Minami había disminuido notablemente. Y eso solo empeoró las cosas. Bakutani Minami nunca había sido conocido por su bloqueo. Ahora era tan frágil como la puerta de un autobús público, cualquiera podía pasar si mostraba un poco de habilidad. A pesar de ser un equipo sembrado, Bakutani Minami ni siquiera llegó a los 20 puntos en 2 sets consecutivos. Marcador final, 2-0. Aoba Hosai avanzó sin problemas a los cuartos de final. Día 3 de la preliminar. El primer rival de Aoba Hosai del día, de Daichi. Un equipo sólido que había llegado a las semifinales del año pasado. No era para subestimarlos. Aún así, no pudieron hacer mucho cuando el partido comenzó con Akashi Asuka y Oikawa Toru alternando saques poderosos. Sorprendentemente, solo se dieron 3 puntos durante esas 2 primeras rondas. Parecía que el entrenador de mediana edad de Aoba Hosai, Nobuteru Idiata, que claramente perdía cabello con cada partido, había encontrado una estrategia ganadora. En los últimos juegos, se había asegurado de colocar a Akashi y Oikawa en las primeras 2 rotaciones. No por alguna razón táctica profunda. Más que nada, para presumir de sus 2 potentes servidores. La fortaleza de Daichi estaba en la defensa. Pero no en el bloqueo, sino en que todo el equipo tenía habilidades increíbles para recibir. En ese sentido, se parecían un poco a Nekoma. Probablemente gracias a esto solo perdieron 3 puntos ante los monstruosos saques iniciales de Aoba Hosai. Primer set. Akashi Asuka volvió a demostrar su inigualable poder ofensivo.
Dewaichi intentó detenerlo con bloqueos dobles e incluso triples, pero él los atravesó con facilidad. Ya fuera desde arriba, desde los lados o directamente por el centro, los remates de Akashi rompían las defensas de Dewaichi sin piedad. Irónicamente, fue la línea trasera la que logró levantar algunos de sus ataques más fuertes. A mitad del primer set, Dewaichi cambió de táctica. Dejaron de preocuparse por la red y permitieron que Akashi hiciera de las suyas al frente, mientras ellos se concentraban en defender desde atrás. Y sorprendentemente funcionó. Quizá Akashi estaba tan acostumbrado a enfrentar resistencia en la red que, al desaparecer de repente, perdió el ritmo. Sus remates comenzaron a perder fuerza, un poco descoordinados, ligeramente imprecisos. Dewaichi incluso logró algunas contraofensivas desde esas recepciones. No que importara demasiado, Akashi aún bloqueó todas con facilidad. Pero la estrategia de Dewaichi al menos dio a otros equipos en las gradas algo en que pensar, como si hubieran encontrado una posible debilidad de Aoba Hosai. Sí, claro. Estos eran equipos que ni siquiera sobrevivieron a sus partidos de primera ronda. Pensar que habían hallado la clave para vencer a Aoba Hosai era simplemente risible. Y mientras Akashi podía aburrirse ante tales rivales, el resto de Aoba Hosai ciertamente no. De hecho, si quitabas a Akashi, Aoba Hosai se podía resumir en una frase. No tienen rasgos distintivos. Claro, con Oikawa dirigiendo la ofensiva, sus jugadas eran fluidas y bien coordinadas. Pero sin Akashi, no destacaban en nada, ni en ataque, ni en bloqueo, ni en defensa, ni en trabajo en equipo. No eran malos en ninguna área. Pero tampoco eran espectaculares. Tomemos el bloqueo, por ejemplo. Sin Akashi, su mejor bloqueador probablemente era Issei Matsukawa. Con 187 centímetros y buena experiencia, podía limitar incluso el Freak Quick Attack de Karasuno. Pero limitar es la palabra clave. No podía detenerlo por completo. Y contra los remates de Ushijima olvídalo. Lo mismo pasa con el ataque. El ex-Eisei Baizumi tenía gran técnica y fundamentos sólidos, pero sus límites físicos le impedían anotar de manera consistente en momentos decisivos. En la historia original, Ibaizumi no pudo conseguir un punto que definiera el partido contra Karasuno. Lo mismo sucedió contra Shiratorizawa. Así que, al final, la mayor fortaleza de Aoba Hosai era que no tenían debilidades importantes. Y por eso, eran absurdamente consistentes. Contra equipos más fuertes que ellos, aún podían perder. Pero contra equipos más débiles, tampoco había forma de perder. Y exactamente así fue su partido contra Dewaichi. Aoba Hosai atacaba, Dewaichi levantaba. Dewaichi atacaba, Aoba Hosai bloqueaba. Bien, parecía que ambos lados decían: veamos quién se quiebra primero. El resultado era obvio. Dewaichi no pudo mantenerse. El equilibrio general de Aoba Hosai era superior. Dewaichi podía tener una defensa impresionante, pero su ofensiva simplemente no podía competir. Al final, después de 2 sets sólidos, Aoba Hosai aseguró una victoria semifinal sin complicaciones y avanzó a la final. Capítulo 114. La revancha contra Shiratorizawa. Hoy te haré pagar. Prepárate, Uzibaka. No me llames así, Oikawa. Tras vencer a Dewaichi Ig, el partido final de Aoba Hosai contra Shiratorizawa comenzó esa misma tarde. Cada vez que estos rivales de siempre se enfrentan, Oikawa Toru simplemente tiene que agitar las cosas. Si no lo hace, no sería Oikawa Toru. A diferencia de los partidos normales, las finales del clasificatorio se juegan al mejor de 5 sets. La diferencia se notaba. La multitud en las gradas del segundo piso había crecido considerablemente.
Aunque solo quedaban 2 equipos, el gimnasio estaba lleno y vibraba de emoción. Incluso el número de reporteros había aumentado notablemente. Hoy voy a demostrar quién es el verdadero número 1 como ace en la secundaria. Oikawa y Ushijima se miraron fijamente, su rivalidad chispeando de tensión. Por otro lado, Tsutomu Goshiki de Shiratorizawa no iba a quedarse atrás y lanzó un desafío hacia Akashi Asuka. Como todos sabían, Akashi Asuka era generoso, así que decidió ignorar por completo el desafío de Goshiki. Lo que, naturalmente, solo encendió más a Goshiki. Aunque era la final, el partido en sí no tuvo ningún fanfarria especial. Después de todo, seguía siendo parte del clasificatorio. Aoba Hosai y Shiratorizawa se inclinaron, intercambiaron breves saludos y el partido comenzó oficialmente. Aoba Hosai sirvió primero en el primer set. Como siempre, su formación abrió con Oikawa en la posición 1 y Akashi Asuka en la posición 2, una alineación de doble cañón al inicio. El objetivo era simple, tomar el control desde el principio. Cualquiera que conozca voleibol entiende la importancia del impulso, y hasta los jugadores de primer nivel tienen altibajos. Por ejemplo, en el último partido contra Daiichi, Akashi perdió su hecho una vez que el oponente dejó de bloquear, simplemente dejó de emocionarlo. Pero eso fue contra rivales más débiles. Cuando se trata de Shiratorizawa, la energía de Oikawa siempre está al máximo. Claro, el primer servicio fue un cañón a toda velocidad dirigido a la esquina profunda de la cancha de Shiratorizawa, la forma de Oikawa de marcar el tono. 1-0. Aoba Hosai golpea primero. Los jugadores de la línea de fondo de Shiratorizawa se sorprendieron, pero no completamente. Después de todo, habían enfrentado a Oikawa muchas veces y sabían exactamente lo peligroso que era su saque. Para decirlo claramente, cuando se trata de anotar con saques, Oikawa es, sin dudas, el mejor de la prefectura. Incluso Ushijima Bakatoshi, el ace de Shiratorizawa, no podía igualarlo en ese aspecto. Este tipo su saque está más afilado que nunca. Aoba Hosai y Shiratorizawa habían jugado un partido de práctica antes, pero la práctica y la competencia real son cosas muy diferentes. Incluso si ambos equipos se tomaron en serio ese encuentro, nada se compara con lo real. Smack. Mientras los jugadores de Shiratorizawa estaban inmersos en sus pensamientos, Oikawa lanzó un segundo saque, esta vez apuntando al hueco entre 2 receptores de la línea de fondo. La precisión era escalofriante. Tud. La pelota toca el suelo. Aoba Hosai anota de nuevo. 2-0. La ventaja temprana disparó instantáneamente el impulso de Aoba Hosai. Incluso los vítores de sus seguidores se hicieron más intensos. Vamos, 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 vamos Seiho. Empuja, 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 empuja Seiho. 1. 2. Vamos, Seiho. Al ser la final, la hinchada de Aoba Hosai también había crecido, haciendo que el apoyo se sintiera atronador. Pero a pesar de ir abajo y enfrentar el ruido de las gradas, los jugadores de Shiratorizawa permanecieron impasibles. Sus expresiones eran calmadas, serenas. No era su primera vez en algo así. En partidos anteriores, a menudo habían sido empujados por los saques de Oikawa, pero al final, normalmente eran ellos quienes salían victoriosos. Porque solo hay un Oikawa Toru. Y en una rotación de 6 jugadores, sin importar cómo cambie la alineación, Oikawa solo tendrá 4 oportunidades de saque por set como máximo. Smack. El siguiente saque voló. Oikawa estaba claramente encendido hoy, 3 saques consecutivos, cada uno mostrando al menos el 90% de su potencia total. Y aunque el líbero de Shiratorizawa había leído la trayectoria, aún así falló al recibirlo.
La pelota golpeó el antebrazo de Yamagata Hayato y rebotó fuera de la cancha. 3-0. La línea de fondo de Shiratorizawa estaba siendo destrozada por los saques incendiarios de Oikawa. Yamagata no era débil, pero todo es relativo. Claro, Nishinoya de Karasuno podría manejar los saques más duros de Oikawa y Akashi en partidos reales. Pero eso no significa que Yamagata pueda hacer lo mismo. Para ser justos, durante el partido original entre Aoba Hosai y Shiratorizawa, Yamagata apenas logró recibir uno de los saques a plena potencia de Oikawa, y eso al final del set. Ahora, con Akashi Asuka en el equipo, el entrenador de Shiratorizawa, Tanji Washiho, se aseguró de incluir entrenamiento extra de recepción antes de que comenzaran los clasificatorios. Pero recibir no es algo que se mejore de la noche a la mañana. A diferencia del remate o el bloqueo, se necesita práctica larga y ardua para notar avances. A menos que hagas trampa. Cosa que no hacen. El cuarto saque de Oikawa, sin embargo, falló, golpeó la red y quedó corto. Aún así, con 3 de 4 en la cancha, eso es un 75% de éxito. En la secundaria, una cifra fenomenal. 3-1. Saque para Shiratorizawa. Y al servir primero, nadie menos que Ushijima Wakatoshi. Los saques de Ushijima no eran tan precisos como los de Oikawa, ni tan monstruosamente potentes como los de Akashi, pero tenía una ventaja natural: es zurdo. Eso por sí solo daba a sus saques un efecto opuesto, algo muy difícil de adaptar para los receptores diestros. Y no olvidemos que la fuerza bruta de Ushijima no era despreciable. Aunque sus saques no igualaban la potencia de Akashi, su fuerza física superaba a la de Akashi. Cuando Ushijima encontraba su ritmo, sus saques podían convertirse también en un arma devastadora. Quizá fue el fuerte inicio de Oikawa lo que lo encendió, porque hoy Ushijima estaba concentrado. Smack. 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 3 saques consecutivos, cada uno golpeando los brazos del líbero Wotari Shinji y rebotando fuera, no pudo recibir ni uno solo. En menos de 2 minutos, la ventaja de 3-0 de Aoba Hosai se convirtió en un déficit de 3-4. Y el partido apenas comenzaba. Ambos equipos ya habían destrozado la defensa de la línea de fondo del rival, dejando a los líberos desconcertados y cuestionando sus decisiones de vida. En un toque de ironía poética, Ushijima sobrepasó su siguiente saque, salió fuera de la cancha. Devolvió el favor. 4-4. Los jugadores de Shiratorizawa no se inmutaron, parecía que esperaban esto. Pero en el momento en que Akashi Asuka se preparó para servir desde la posición 1, su calma comenzó a vacilar. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 115. Tensiones en ascenso. Maldita sea, Aoba Hosai, juegan sucio. Un montón de matones que no saben jugar limpio. ¿Acuerdo de un duelo de saques y ahora traen refuerzos? Los jugadores de Shiratorizawa no estaban conformes. Habían visto a Oikawa Toru y Ushijima Wakatoshi enfrentarse incontables veces. Que los dos intentaran superarse con saques para desestabilizar mentalmente al líbero rival era prácticamente tradición. Shiratorizawa se había acostumbrado, algo doloroso al principio, pero familiar con el tiempo. ¿Pero esto? Ahora Aoba Hosai tenía la audacia de meter a otro atacante potente. 2 personas uniéndose para sacar. Shiratorizawa no podía tolerar semejante tontería. Especialmente porque el nuevo jugador era una auténtica bestia. ¿Qué pensaba Aoba Hosai? Que Shiratorizawa era un equipo fácil. Todo el equipo protestó en silencio, pero alguien en particular no pudo quedarse callado: Yamagata Hayato. Quiero decir, claro, parezco un buen tipo, pero vamos. Me están subestimando. ¿Y qué si tiene un saque poderoso?
Solo es primer año. Su fuerza es lo único que tiene. No es como si pudiera igualar a Oikawa Toru. ¡Boom! El sonido retumbó por el gimnasio como un cañonazo. Tan súbito y fuerte que varios jugadores de Shiratorizawa se sobresaltaron. Les zumbaban los oídos. Y cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, un balón ya había caído detrás de ellos. El marcador cambió. 5-4. Un punto para Aoba Hosai. ¿Qué diablos fue eso? ¿De verdad fue un saque? Estás bromeando. Eso fue aún más intenso que durante el partido de práctica. Un estudiante de preparatoria no puede sacar así. La confianza de Yamagata recibió un golpe directo. Antes del preliminar, Shiratorizawa se había entrenado específicamente para recibir los saques de Akashi Asuka. Habían visto su fuerza bruta en el partido de práctica y mejorado su recepción. Después de todo, un saque potente es superable si la técnica es sólida y tienes algo de suerte. Pero ahora, antes de que Shiratorizawa pudiera aplicar su entrenamiento, el saque de Asuka ya había subido de nivel. El artefacto pesado impactó como un tren de carga. Todo el equipo quedó aturdido. La multitud estalló, coreando el nombre de Asuka. La energía que traía encendió de nuevo toda la arena. Y aprovechando ese impulso, Asuka lanzó su segundo saque. ¡Boom! Esta vez, Shiratorizawa se preparó y pudo identificar la fuente de la explosión. Asuka se elevó como un halcón, su cuerpo arqueándose por encima del suelo. Con un latigazo de todo su cuerpo, aplastó el balón con tal fuerza que la superficie se onduló, su palma comprimiéndolo como una bomba a punto de estallar. El balón salió disparado como un misil, chocando al instante contra la cancha de Shiratorizawa. Yamagata ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El balón impactó en su hombro y rebotó quién sabe a dónde. 6-4. Tercer saque. Una vez más, Asuka mostró estar en plena forma, igual que Oikawa y Ushijima. El giro violento y la velocidad pura de su saque abrumaron a Yamagata, haciendo casi imposible un contacto sólido. 7-4. Aoba Hosai llevaba 3 puntos de ventaja. En el cuarto saque, siendo el caballero que era, Asuka honró la cortesía recíproca. Siguiendo el ejemplo anterior, cometió un error de saque intencional, dando a Shiratorizawa un punto gratis. 7-5. El partido recién comenzaba, pero gracias a Oikawa, Ushijima y los ridículamente poderosos saques de Asuka, los liberos de ambos equipos aún no habían podido entrar realmente al juego. Ya estaban siendo destrozados mentalmente. Yamagata Hayato y Wotari Shinji. ¡Wow! Son increíbles. Incluso nobles. ¿Qué? ¿Los liberos ya no tienen derechos humanos? ¿Esto es justicia? No hay ley en este juego. Resulta que, en voleibol, la justicia y la ley no sirven de mucho. Aparte de los saques, Asuka no había hecho mucho más en el primer set. No porque no quisiera, simplemente no era necesario. Contra la mayoría de los equipos podría ser cuestionable, pero cuando se trata de jugar contra Shiratorizawa y Ushijima, la experiencia de Oikawa realmente brilla. Incluso si gran parte de esa experiencia proviene de perder. Oikawa Toru. No hacía falta incluir esa parte, gracias. Cada vez que estos dos se enfrentan, es menos un partido y más un campo de batalla. Desde el primer saque, la tensión estaba al máximo. Y una vez comenzaron los rallies, su duelo se volvió aún más intenso, cada ataque un cuchillo, cada finta un corte. Ushijima era una potencia con fuerza inigualable. ¿Oikawa? Ni siquiera cerca, físicamente. Cualquiera podía notar la diferencia en sus cuerpos. Pero Oikawa tenía trucos.
Sus sets permitían a los atacantes de Aoba Hosai lanzar golpes desde cualquier dirección, ángulo o momento. Mientras Ushijima podía anotar contra triples bloqueos, la colocación de Oikawa hacía casi imposible que los bloqueadores de Shiratorizawa siguieran el ritmo. Y con dos ases ultra agresivos enfrentándose, los bloqueadores de primer fila de ambos equipos eran destrozados como papel mojado. ¿Los liberos? Podrían haber sido meramente decorativos. Frente a un Oikawa y Ushijima totalmente encendidos, jugadores como Wotari y Yamagata, sólidos pero no de élite, apenas podían seguir el ritmo. El resultado. La rotación de saques avanzaba rápido y el marcador seguía subiendo. Aún así, Aoba Hosai mantuvo una ligera ventaja durante el set 1. Porque, bueno, tenían a dos de ellos. Asuka no necesitó hacer mucho en ofensiva, pero no por falta de habilidad. El setting de Oikawa era simplemente perfecto, con tiempo y posición exactos. Todo lo que Asuka tenía que hacer era saltar y rematar. Y cuando las rotaciones lo llevaban de nuevo a la línea de saque, aunque sus siguientes saques no igualaran la primera descarga, aún lograba sumar otro punto para Aoba Hosai. Con esa ventaja constante, Aoba Hosai mantuvo el impulso, alcanzó el set point y se llevó el set 1 de la final del campeonato. Capítulo 116. La fuerza de Ushijima Wakatoshi. Shiratorizawa claramente no podía aceptar el resultado. En su partido de práctica, Aoba Hosai había logrado llevarse un set, perdiendo 1-2, pero eso solo era un amistoso. En partidos oficiales, Shiratorizawa siempre había dominado, terminando normalmente 2-0 o 3-0. Ese era su estándar. Así que Aoba Hosai se hubiera llevado el primer set esta vez, eso fue suficiente para que el entrenador Washiko explotara de ira. ¡Idiotas! ¿Cómo demonios dejaron que Aoba Hosai se llevara el primer set? ¿Acaso están dormidos? Después de este partido, cada uno de ustedes hará 100 ejercicios extra de recepción, sin excepciones. Tras desahogarse, el entrenador Washiko se dejó caer en su asiento, jadeando. Solo entonces el asistente se atrevió a hablar. Entrenador Washiko, ahora no es momento de regañarlos. Pase lo que pase, debemos encontrar la forma de contener a Akashi y Asuka. Si seguimos dejando que él y Oikawa alternen saques potentes, será una gran amenaza para nosotros. Washiko respiró hondo para calmarse. A pesar del grito feroz, este tipo de regaños no eran nada nuevo para los jugadores de Shiratorizawa. De lo contrario, sus expresiones no serían tan compuestas. Shiratorizawa no era Karasuno. Sí, su fuerza en general superaba con creces a la de Karasuno, pero si se miraba solo a los líberos, Shiratorizawa no podía compararse. Así que, mientras que la avalancha de saques de Akashi y Oikawa solo había causado algo de problemas a Shiratorizawa, para ellos era una amenaza seria. Reforzaremos nuestra defensa trasera, moveremos 5 jugadores para cubrir las recepciones. Mientras alguien logre levantar la pelota, confío en que sabrán qué hacer después, ordenó Washiko. En el momento en que lo dijo, todos, incluido el asistente, lo entendieron. El estilo de Shiratorizawa siempre se había basado en el individualismo extremo. Todo, cada recepción, cada pase, se hacía con un solo propósito: preparar la jugada para su as, Ushijima Wakatoshi. Ahora solo debían redoblar esa estrategia. 5 jugadores enfocados en recibir los saques de Oikawa y Akashi. Mientras alguien lograra levantar la pelota, el siguiente paso era simple: dársela a Ushijima. Si la pelota llegaba a Ushijima, Shiratorizawa anotaría. No era solo la creencia del entrenador Washiko, era la convicción compartida de todo el equipo. Incluso frente a los bloqueadores más fuertes, su fe en el poder absoluto de Ushijima nunca flaqueaba. Ese era el credo de Shiratorizawa. Todas las miradas se dirigieron instintivamente a Ushijima. Frente a esas expectativas silenciosas, Ushijima respondió con calma.
Solo pásenmela. Comenzó el segundo set. Los jugadores de Aoba Hosai salieron de su euforia post-victoria y regresaron a la cancha con renovada concentración. Al tomar sus posiciones, notaron algo inusual: la formación de Shiratorizawa había cambiado. Excepto Ushijima, los otros 5 jugadores claramente se habían desplazado hacia atrás, formando una retaguardia cerrada. Parecía que habían abandonado por completo el bloqueo de la primera línea. ¿Una formación de 5 en recepción? Eso es tan típico de Shiratorizawa, comentó Oikawa con una sonrisa irónica. No le sorprendió. Shiratorizawa nunca fue un equipo que confiara en tácticas complejas. Su enfoque siempre era directo, fuerza bruta y ejecución perfecta. Y esta formación minimalista pero enfocada estaba en total sintonía con su filosofía. La formación de Aoba Hosai permaneció sin cambios. El segundo set comenzó con Shiratorizawa sacando, pero tras un error que Akashi aprovechó de inmediato con un contraataque, Aoba Hosai se llevó el primer punto. Ahora era el turno de Oikawa de sacar nuevamente. Una recepción de 5 jugadores no funcionaría para un equipo como Karasuno, donde las habilidades individuales variaban mucho. Ellos dependían más de su líbero Nishinoya y del capitán Daichi para cubrir grandes zonas. Pero Shiratorizawa era diferente. Sus jugadores eran físicamente dotados y, con fundamentos sólidos, una recepción de 5 funcionaba a la perfección. Smack. Con un golpe seco, Oikawa lanzó su saque para el segundo punto. Apuntó justo entre el líbero y el bloqueador central trasero. Una formación de 5 no dejaba muchos espacios abiertos, así que Oikawa apuntó a la coordinación del equipo. Funcionó. Los jugadores de Shiratorizawa siempre habían tenido problemas de coordinación, y su confusión permitió que Aoba Hosai tomara el punto. 2-0. Oikawa ya había asegurado el primer punto respondiendo al saque de Shiratorizawa. Pero Shiratorizawa se ajustó rápidamente. En el siguiente saque, los jugadores comenzaron a llamarse con más claridad, confirmando quién recibiría cada pelota. Esta vez lograron recibir el saque de Oikawa. El único problema, quien lo recibió fue su colocador, Shirabu Kenjiro. Y no fue un accidente. La precisión aterradora de Oikawa estaba en plena exhibición. Aunque su saque carecía de la potencia de Akashi o Ushijima, su control milimétrico creaba innumerables oportunidades indirectas de anotar. Esta era una de ellas. Con el colocador fuera de posición, Shiratorizawa tuvo que hacer que otro atacante, Tsutomu Goshiki, actuara como colocador temporal. Pero el resultado fue justo lo que Oikawa esperaba. El tiempo no coincidía. El ángulo era incómodo. La altura, insuficiente. El TAS apenas servía. Aún así, el trío de Aoba Hosai en primera línea, Akashi, Kindaichi e Ibaizumi, vio la trayectoria a tiempo y formó un triple bloqueo. Y su bloqueo fue impecable. Cuando Ushijima saltó, tuvo que alcanzar hacia abajo, hacia la pelota descendente. Normalmente, con 3 bloqueadores en posición, el punto estaría prácticamente perdido. Pero este era Ushijima Wakatoshi. Incluso con un set inferior, encontró la única rendija de luz, justo sobre las manos extendidas de Ibaizumi. Con un único y devastador remate recto, la aplastó. La pelota rozó las yemas de los dedos de Ibaizumi y cayó justo dentro de la línea lateral. 2-1. Maldita sea, maldijo Ibaizumi, apretando los puños. Akashi cruzó la mirada con Ushijima al otro lado de la red. Esa abrumadora sensación de presión había regresado. Capítulo 117, Poder y altura. Rematando más allá de un triple bloqueo y golpeando el borde de la línea, Akashi Asuka solía hacer movimientos así todo el tiempo en la secundaria. Pero la preparatoria era otra bestia por completo.
Incluso para alguien como Asuka, ejecutar remates tan extremos en un partido oficial de preparatoria era raro. Ya no se trataba solo de habilidad, también había una enorme barrera mental. Y esta vez, el set para Ushijima apenas fue decente. Tanto Asuka como Kindaichi encontraron el remate de Ushijima casi absurdo. Solo Ibaizumi parecía tomarlo con calma. Aún así, el partido, no, la vida, debía continuar. Con Oikawa terminado de sacar, era el turno de Ushijima. Aoba Hosai consideró imitar la estrategia de recepción de Shiratorizawa, pero pronto se dio cuenta de que no funcionaría. El saque de Ushijima no se parecía en nada al de Oikawa. Los saques de Oikawa eran esquivos, no podías ni tocarlos. El saque con efecto izquierdo de Ushijima, en cambio, invitaba al contacto, solo para destrozar al receptor. ¡Boom! La pelota silbó al pasar la red. El líbero de Seiho, Wotari Shinji, leyó la trayectoria y se movió, pero en el momento en que la pelota tocó su brazo, aquel perverso efecto izquierdo la desvió. 2-2. Shiratorizawa empató. Shinji estaba frustrado. Pero esto era como conocer a alguien en línea y descubrir que es un tanque, sin vuelta atrás. Con los ojos llenos de lágrimas, cargó de nuevo. Y fue aplastado por el cañón de Ushijima 2 veces seguidas. Aún sin recepción. 2-3. Solo en el tercer saque de Ushijima falló, y Aoba Hosai recuperó el punto. 3-3. Shinji parecía a punto de llorar. Hasta ahora, en este juego, sentía que no había hecho nada más que ser un blanco en movimiento para la artillería de Shiratorizawa. Miró a Asuka con los ojos llenos de lágrimas. Y Asuka, que era mucho más tierna de lo que parecía, dijo: «No te preocupes. Voy a vengarte». Vengar, porque bueno, no podía controlar la dirección de su saque a la perfección. Y, como era de esperar, cuando llegó su turno de saque, el primer servicio de Asuka fue directo al líbero de Shiratorizawa, Hayato Yamagata. Cada servidor de Seiho tenía su estilo. Oikawa, lo veías pero no lo tocabas. Ushijima, lo tocabas pero no lo recibías. Asuka, ni siquiera podías verlo. Su evolución más reciente había hecho sus saques ridículamente rápidos, tan rápidos que la mayoría de los líberos ni siquiera podían seguirlos. Y así. ¡Bam! Un fuerte golpe resonó en la cancha. Pero no era el sonido de la pelota cayendo al suelo, sino de la pelota golpeando a Yamagata directamente en la frente. Su mente quedó en blanco. Solo un pensamiento resonó. ¿Por qué demonios me estás vengando a mí? Ve tras Ushijima. Ante los ojos de todos, Yamagata retrocedió tambaleándose y cayó. Sin embargo, milagrosamente, la pelota rebotó, su cara había logrado una recepción perfecta. De hecho, fue mejor que cualquiera de los sets anteriores de Gosiki. Una hermosa pelota alta se elevó en el aire. Ushijima no esperó a su armador, saltó desde la línea trasera y atravesó de un solo golpe el improvisado doble bloqueo de Seiho. 3-4. Este tipo es siquiera humano, no pudo evitar preguntarse Matsukawa. Ya se habían enfrentado a Ushijima antes. El bloqueo de Aoba Hosai se consideraba uno de los mejores de la prefectura. Y aún así, la tasa de éxito de bloqueos contra Ushijima ni siquiera valía la pena calcularla en porcentajes, se podía contar con una mano. Literalmente. Desde su segundo año, no habían bloqueado más de 5 de sus remates. En total. Incluyendo partidos de práctica. Vamos, ya sabíamos lo ridículo que era Ushijima, no, dijo Shinji, sorprendentemente alegre. Después de todo, Asuka había dicho que se vengaría, y lo hizo. El partido continuó.
Como ya habían ganado el primer set, la moral de Aoba Hosai no había caído demasiado. Pero a medida que avanzaba el segundo set, los jugadores de primer año empezaron a comprender por qué Ushijima Wakatoshi era conocido como uno de los 3 grandes ases de Japón. La estrategia de Shiratorizawa era brutalmente simple: recepción de 5 hombres. Casi todos los ataques ofensivos iban a Ushijima. Y de alguna manera, ese único jugador era suficiente para quebrar el espíritu de Seijo. Por encima del bloqueo. Por encima otra vez. Cruzado. Otra vez. Remate potente. Otra vez. Otra vez. ¿Qué es altura? ¿Qué es poder? Ushijima Wakatoshi le dio a Aoba Hosai la respuesta perfecta. El segundo set duró casi 20 minutos, pero ni una sola vez Seijo logró bloquear alguno de los remates de Ushijima. Ni siquiera con Asuka y Oikawa saltando juntos. No se trataba de técnica ni de experiencia. Si el remate de Ushijima alcanzaba su altura máxima, nadie en Seijo podía pararlo. Incluso Kindaichi, su mejor saltador, no podía alcanzar ese ápice. Al final, Aoba Hosai perdió el segundo set. Beep. Cuando el silbato del árbitro señaló el final, Seijo salió de la cancha con la cabeza gacha. Un solo hombre había aplastado el impulso de todo un equipo. Ese era Ushijima Wakatoshi. Observando la moral quebrada de Seijo, el entrenador Wasijo permaneció impasible. Con solo poder y altura, uno puede vencer a cualquier oponente. El marcador ahora estaba empatado 1-1. Tras un breve descanso, comenzó el tercer set. Pero cuando ambos equipos regresaron a la cancha, comenzaron a esparcirse murmullos entre el público. Oye, ¿no creen que ambos equipos están sudando mucho más de lo habitual? ¿De qué hablas? Ya jugaron 2 sets. Si fuera un partido normal, ahora irían al set decisivo. Sudar es normal. No, no me refiero a eso. Quiero decir. El espectador que levantó la pregunta estaba a punto de explicar cuando un repentino jadeo desde las gradas lo interrumpió. Capítulo 118. El bloque. ¡Wow! Tan rápido. ¿Cómo supiste eso? Una chica en las gradas gritó de sorpresa, sobresaltando a su novio, que respondió sin pensar. ¡Oh no! Vaya metida de pata. El sudor frío resbalaba por la frente del chico mientras intentaba cubrirse, tartamudeando. No, espera, déjame explicar. ¿Qué quisiste decir con tan rápido, hace un momento? La chica lo miró fijamente un momento antes de responder. Me refería al ritmo del partido. Normalmente, cuando veo partidos aquí, cada set dura unos 25 a 30 minutos. Pero ahora ya terminamos 2 sets completos y ni siquiera han pasado 40 minutos. Oh, eso querías decir. Gracias a su explicación, los que los rodeaban tuvieron un momento de comprensión. No es de extrañar que los jugadores de Aoba Hosai y Shiratorizawa estuvieran empapados en sudor, todo se debía al intenso ritmo del juego. Ahora que lo mencionas, ambos sets fueron inusualmente intensos. Casi sin tiempos muertos, y ambos equipos golpeándose con ofensivas implacables. Ese tipo de ritmo quema la resistencia naturalmente. Sí, exactamente. El chico se secó la frente de nuevo y asintió rápidamente. Justo cuando pensó que había evitado un desastre, su novia dijo con voz fría. Por cierto, Sota, creo que deberíamos romper. No puedes darme la felicidad que quiero. Sota, no. Huff, huff, huff. La respiración pesada se escuchaba en ambos equipos. El calor de sus cuerpos ya había elevado la temperatura del gimnasio.
El sudor resbalaba por el rostro de Ushijima Wakatoshi más que en cualquier otro partido. Después de todo, había impulsado toda la segunda mitad solo en ofensiva, llevando su resistencia al límite. En el banquillo, los entrenadores Nyuata Nobuteru y Tanji Washijo observaban sin expresión. Como entrenadores experimentados, ya habían notado el cambio de ritmo, pero ninguno hizo nada por detenerlo. En un partido normal, ninguno permitiría esta estrategia de ritmo rápido contra ritmo rápido. Incluso si significaba ganar, ambos equipos terminarían exhaustos, dando ventaja al próximo oponente. Pero esto era la final. No importaba si terminaban destrozados, mientras ganaran al final. Además, si Nyuata y Washijo lo dejaban pasar, era porque tenían un plan. Washijo confiaba en la resistencia que había entrenado en sus jugadores con un estilo espartano. Bienvenido sea este partido de ritmo rápido. Nyuata, en cambio, quería desgastar la resistencia de Shiratorizawa y forzar grietas en su coordinación. En resumen, ambos entrenadores tenían sus propios objetivos y presionaban aún más a sus jugadores. Set 3. Aoba Hosai hizo algunos ajustes en su formación. La formación de recepción de 5 hombres de Shiratorizawa había reducido la efectividad del característico fusil de ametralladora de Seijo. Si mantenían la misma formación, Shiratorizawa se acostumbraría a los saques de Oikawa y Akashi y su eficiencia para anotar caería. Así que los separaron, buscando sorprenderlos. Oikawa-senpai, vamos con el plan. Oikawa le guiñó un ojo a Akashi Asuka. Entendido. Mientras Shiratorizawa prefería tácticas simples y directas, Aoba Hosai era todo lo contrario, les encantaba mezclar movimientos con estilo. En voleibol, cuanto más astuto es un equipo, mejor puede explotar la estrategia. Y cuando se trata de astucia, Oikawa por sí solo podría superar a todo el equipo de Shiratorizawa. El plan que mencionó Oikawa no era complicado. Era algo que él y Akashi habían acordado antes del partido, evitar a Ushijima. Ofensivamente, Akashi aún no podía igualar a Ushijima, pero con Oikawa respaldándolo, podría mantenerse firme. Aún así, ¿era realmente necesario enfrentarse a Ushijima de frente? Por muy fuerte que fuera, Ushijima no podía jugar a plena potencia todo el partido. Esta era una final a 5 sets. Para mantenerse en su mejor forma, Ushijima tendría que dosificar su energía, y ese respiro era la oportunidad de Akashi. Akashi no era como Hinata o Kageyama, no necesitaba pelear contra cada rival fuerte de frente. Para él, poder, táctica, experiencia y técnica eran solo medios para ganar. Y si retroceder temporalmente ayudaba a ganar al final, así sería. Comenzó el tercer set. Ibaizumi sacó primero. La pelota llegó a Shiratorizawa, y justo como Oikawa había predicho, el set no fue para Ushijima, sino para el otro ace, Tsutomu Goshiki. Goshiki saltó y remató sin dudar. Pero en el momento del impacto, una figura apareció frente a él, bloqueando el golpe. Tud. La pelota rebotó hacia el lado de Shiratorizawa. 1-0, Aoba Hosai. No puedo bloquear los remates de Ushijima-senpai, pero si crees que no puedo detener los tuyos, estás muy equivocado. Bloquearte es como aplastar una mosca a través de una mosquitera. Akashi Asuka lanzó su burla con tono calmado. El rostro de Goshiki se puso rojo al instante. No de vergüenza, claramente. Los demás jugadores de Shiratorizawa quedaron atónitos. ¿Vaya los primeros años de ahora son tan audaces? Pensaban que Goshiki ya era atrevido, desafiando a Ushijima apenas se unió al equipo, pero este chico lo superó. Algo parecía extraño. Antes habían enfrentado a Aoba Hosai en entrenamientos y Akashi era serio y reservado, no hablador. ¿Realmente había cambiado tanto en tan poco tiempo?
Hasta que alguien notó que Oikawa se estaba riendo detrás de Akashi. Y de repente, todo encajó. Ah, claro. Maldito titiritero. Habían jugado suficiente tiempo contra Oikawa para saber que era un maestro de la manipulación. Era difícil creer que alguien cambiara su personalidad tan rápido. Pero si esas palabras venían de Oikawa y simplemente eran transmitidas por Akashi, todo tenía sentido. Ah, ese maldito Oikawa. Ni los primeros años se salvan de sus trucos, solo prueba que los colocadores son los jugadores más astutos en la cancha. ¿Shirabu Kenjiro? ¿Por qué me están culpando a mí? Oikawa no tenía idea de que su pequeña sonrisa le había ganado otra ronda de culpa. Solo quería que Akashi provocara ligeramente a Goshiki. ¿Este nivel de brutalidad? Talento puro de Akashi. Y efectivamente, Goshiki casi ascendió a otro nivel de rabia. Puedes golpear a un chico, pero no humillarlo. Y desafortunadamente para Goshiki, Akashi había hecho ambas cosas. Todos sabían, Goshiki tenía dos rivales en el voleibol de secundaria, Ushijima y Akashi. Sus sentimientos hacia Ushijima eran complicados, admiración mezclada con deseo de superarlo. Por eso remató con tanta confianza, para imitar el estilo de anotación poderoso de Ushijima y aplastar a Akashi en un solo movimiento. Si lo lograba, habría cumplido ambos sueños de una sola vez. Pero Akashi bloqueó su golpe y lo insultó después, por si fuera poco. Un golpe brutal, literal y emocional. Si Goshiki no tuviera buena resistencia mental, podría haberse quebrado en ese instante. El partido continuó. Aoba Hosai sacó de nuevo. Shira Torizawa recibió, y Shirabu se la pasó a Ushijima. Akashi se movió para bloquear, pero Ushijima, con su superior altura y timín, remató la pelota. 1-1. Tras empatar, Shira Torizawa se reunió para celebrar. Pero la voz de Akashi resonó nuevamente. ¿Ven eso? Así debería anotar un ace. Aún les falta mucho. Goshiki, grados. Shira Torizawa, carita asombrada, carita con guiño. ¿Qué dijiste ahora? Nosotros acabamos de anotar, y tú presumiendo. Incluso Aoba Hosai estaba confundido, excepto Oikawa, cuya sonrisa se tensó ligeramente. ¿Acaso activé algún tipo de interruptor en Akashi? Rotación. Shira Torizawa sacó. Aoba Hosai recibió, y Oikawa se la pasó a Akashi. Voy a bloquear este. Furioso por las burlas, Goshiki saltó para bloquear. Pero Akashi no se movió. El corazón de Goshiki se hundió. ¿Un ataque retrasado? Efectivamente, justo cuando Goshiki comenzaba a caer, Akashi explotó desde el suelo. No se tocaron. Y mientras Goshiki miraba hacia arriba, impotente, otra figura apareció frente a Akashi, formando un muro perfecto. No vas a pasar tan fácilmente. He estado esperando este momento, lo mejor debe guardarse para el final. El bloqueador no era otro que Tendo Satori, con una sonrisa maníaca, mirando la pelota como si fuera el manjar más delicioso del mundo. Tendo-senpai. Goshiki gritó emocionado. Pero Tendo no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pelota, saboreando la anticipación de detener el remate de Akashi. Este era su punto máximo en el voleibol. Y sin embargo, esperó y esperó. Hasta que de repente se dio cuenta que estaba cayendo. No la pelota subía, sino él bajaba. Su expresión se congeló. ¿Por qué? Salté después que él, ¿cómo caigo primero? Entonces Akashi habló finalmente. Oye,
Tendo en Shiratorizawa, ¿alguna vez bloqueaste los remates de Ushijima? Tendo se paralizó. Y luego, sus pupilas se dilataron. ¡Boom! La pelota, como un meteorito, cayó sobre la cancha de Shiratorizawa. Tendo aterrizó justo a tiempo para ver la ligera hendidura en el suelo detrás de él. Al girar, una figura alta descendía del otro lado de la red. Por las luces del techo, no podía ver bien su rostro. Pero solo la silueta le erizó la piel. Tendo tenía fuertes instintos. Así había desarrollado su bloqueo intuitivo. No siempre funcionaba, pero en secundaria había detenido incontables remates. Excepto uno. No importaba cuántas veces lo intentara, nunca había bloqueado ese remate. Porque no importa lo tensa que esté la red, nunca puede atrapar a una bestia. Y justo ahora, desde esa silueta, Tendo sintió la misma presión depredadora. Capítulo 119. Rendición. ¿Lo viste bien? Así es como un ace debe rematar la pelota. La presión abrumadora duró solo un instante. Justo cuando la amenaza parecía real, desapareció de inmediato gracias a que Akashi Asuka activó su burlar una vez más. Satori Tendo quedó sin palabras. Comenzó a preguntarse seriamente si todo había sido producto de su imaginación, porque ahora mismo, Akashi Asuka no mostraba ni una pizca del aura o presencia que un verdadero poderío debería tener. Kouzuru Ushijima, por otro lado, claramente empezaba a quebrarse. Después de todo, todavía era un chico de 15 años. ¿Cómo podría soportar este tipo de trato? Especialmente cuando se trataba de alguien como Akashi Asuka, burlar no era algo que cualquiera pudiera usar con eficacia. Si cualquier otro hubiera intentado lo que Asuka acababa de hacer, lograr que el contrario siquiera lo mirara contaría como una victoria. Pero este no era cualquiera. El objetivo era Tsutomu Goshiki. Al inicio del partido, Goshiki había señalado audazmente a Akashi Asuka y lo había desafiado. Y ahora, Asuka había respondido a ese desafío destruyéndolo por completo, con algunos comentarios sarcásticos para rematar. Ser humillado mientras intentas lucirte, ese tipo de vergüenza era demasiado cruel para alguien tan joven. Incluso los jugadores del lado de Shiratorizawa ya no podían mirar. Asuka-chan, eres demasiado cruel. Solo te dije que lo sacaras de la cancha, no que traumatizaras al pobre chico de por vida, susurró Oikawa Toru al acercarse a Asuka. ¿Y si el primer año termina traumatizado? ¿Qué demonios? Todos, tanto de Aoba Hosai como de Shiratorizawa, se giraron hacia Oikawa con los ojos abiertos, incluido el propio Asuka. ¿Realmente lo dijo en voz alta? En la superficie, las palabras de Oikawa parecían de genuina preocupación. Pero cualquiera con medio cerebro podía notar que alguien tan malintencionado como Oikawa Toru jamás diría algo solo por bondad. De hecho, hace unos momentos, el colocador de Shiratorizawa, Kenjiro Shirabu, aún dudaba sobre si reemplazar temporalmente a Goshiki. Mantener en cancha a un jugador mentalmente afectado no era bueno ni para el equipo ni para él. Pero ahora, tras escuchar lo que dijo Oikawa, Shirabu no tuvo otra opción que mantener a Goshiki en la cancha. Porque si lo sacaba justo después de esos comentarios, solo empeoraría las cosas. Goshiki lo tomaría muy a pecho. Al mirar la elegante sonrisa de Oikawa, Shirabu no sintió calidez alguna. Más bien, parecía ver la silueta de un demonio escondido bajo ese rostro principesco. Akashi Asuka se distanció sutilmente de Oikawa, no por miedo, sino porque genuinamente temía que permanecer cerca de él pudiera corromper su alma pura. Marcador, 2-1. El saque volvió a Aoba Hosai. Tras una rotación, el servidor de esta ronda no era otro que Oikawa Toru. Al colocarse en la línea de fondo, Oikawa lanzó un saque en salto a súper alta velocidad, apuntando directamente a Goshiki.
Aunque el saque rozó la parte superior de la red y perdió algo de impulso debido a la posición adelantada de Gosiki, aún puso los pelos de punta a todos en Shiratorizawa. Maldito astuto. Era evidente que Oikawa buscaba quebrar mentalmente a Gosiki con ese saque. Si hubiera caído, la confianza del primer año podría haberse derrumbado por completo. Solo era un primer año. Tenía buena técnica ofensiva y una base sólida, pero recibir saques de Oikawa? Imposible. Sumado al desgaste mental previo, no habría sido sorprendente que Gosiki tuviera que salir del juego. Ah, qué lástima, esperaba tomar la delantera con mi saque, dijo Oikawa con expresión de fingida decepción. Por supuesto, ambos equipos sabían no caer en ese acto. Sin embargo, el público era otra historia. Se escucharon gritos desde las gradas. Ah. Oikawa-senpai, eres genial. Te amo, Oikawa-senpai. Y a Asuka-senpai también, los amo a ambos. Vamos Oikawa. Vamos Asuka. Un coro de fangirls los vitoreaba. Algunos fans de Asuka se habían sumado recientemente tras sus destacadas actuaciones, convirtiéndolo en una estrella en ascenso en cuanto a apariencia. Al verlo, incluso algunos jugadores de Aoba Hosai sintieron dagas clavándose en el pecho, sufriendo un daño real. Oscuras nubes de envidia y amargura giraban sobre sus cabezas. Malditos normies. Exploten de una vez. Shiratorizawa recuperó el saque. Tras la rotación, Ushijima Bakatoshi se preparó. Pero quizás por cansancio, su primer saque se fue fuera. 3-2. Aoba Hosai sirvió a continuación, mientras Shiratorizawa tenía derecho a atacar. Kenjiro Shirabu colocó el balón a Oira Reon, el recién rotado punta, pero fue instantáneamente bloqueado por un triple de Asuka, Issei Matsukawa y Takahiro Hanamaki. 4-2. El formidable bloqueo de Aoba Hosai empezaba a mostrar su fuerza. Contra Ushijima, aún estaban abrumados, pero frente a cualquier otro jugador de Shiratorizawa, su muro era sólido como roca. Desde la retaguardia, Oikawa sonrió ante la alineación de Shiratorizawa. Bueno, ¿y ahora? ¿Seguirán jugando seguro y perderán el tercer set o desatarán a su ace con todo? Para ser honesto, Oikawa esperaba que fueran con todo usando a Ushijima en este set. Así, podrían agotarlo para el cuarto set y aplastarlos con fuerza total. Para cuando llegaran al quinto set, Ushijima probablemente no habría recuperado su resistencia. Y sin Usibaka, Shiratorizawa no representaba ninguna amenaza. Pero estaba claro. Shiratorizawa no mordía el anzuelo. Aunque el marcador se les escapaba, mantenían la calma y seguían su ritmo. 5-2. 5-3. 6-3. 7-3. Sin Ushijima liderando la ofensiva y bajo el peso aplastante de los ataques de Asuka y la defensa de Aoba Hosai, Shiratorizawa caía aún más en el marcador. Claramente estaban dejando caer el tercer set. Qué lástima que no pudimos hacer que Akashi Asuka se uniera a nosotros, murmuró uno de los entrenadores asistentes de Shiratorizawa. Si hubiera estado en nuestro equipo, este partido habría terminado hace mucho. Sabía perfectamente lo difícil que era Aoba Hosai tras todo este tiempo. En circunstancias normales, solo serían una molestia, nada más. Jamás antes Shiratorizawa habría cedido un set voluntariamente. Y la razón de ese cambio estaba clara. La presencia de Akashi Asuka había transformado por completo la ofensiva y defensa de Aoba Hosai. HMPH, Wasijo Takiji resopló, pero no dijo nada. Ya incluso él tenía que admitir que Asuka tenía potencial que rivalizaba con Ushijima. Pero precisamente por eso, Asuka nunca se uniría a Shiratorizawa.
No pueden existir dos tigres en la misma montaña, a menos que uno sea hombre y el otro mujer. Incluso algo tan simple como el control del balón se volvería una lucha de poder entre ellos. Aoba Hosai era flexible para acomodar múltiples estrellas, pero Shiratori Torisaba siempre funcionaba con un sistema de núcleo único. Si Asuka se hubiera unido y Ushijima seguía, Asuka habría quedado relegado a un papel secundario, o peor, en el banquillo. Quizá eso estaría bien para un jugador promedio, pero para un genio como Akashi Asuka, era simplemente inaceptable. ¡Boom! Con un remate ensordecedor, Asuka atravesó un doble bloqueo de Tendo y Goshiki. La pelota golpeó el suelo, terminando el set. 25-20. Por primera vez, Aoba Hosai tomaba un set de Shiratori Torisaba con más de 5 puntos de ventaja. Marcador de la serie, 2-1. Oikawa no pudo evitar sentirse algo engreído. Incluso pensó en presionar fuerte en el cuarto set y cerrar el partido temprano. Pero ese pensamiento pasó rápido. Conoce tus límites. Que Shiratori Torisaba les diera un poco de espacio no significaba que pudieran relajarse. Si Aoba Hosai se esforzaba demasiado y perdía el cuarto set, el quinto podría ser un desastre. Al final, Oikawa decidió mantener la estrategia más segura. Comenzó el cuarto set. Esta vez, el saque inicial fue de Ushijima. ¡Bam! Desató un potente saque zurdo que voló sobre la red y cayó hacia la retaguardia. Justo a tiempo, el líbero Wotari Shinji se lanzó y apenas logró levantarlo. Tras 3 sets completos, Wotari finalmente comenzaba a leer el efecto de los saques de Ushijima. Aunque no estaba al nivel de Nishinoya, era suficiente para Aoba Hosai. La recepción no fue precisa, y ni siquiera Oikawa pudo armar un ataque adecuado, pero eso no importaba. Aoba Hosai no tenía intención de buscar una ofensiva agresiva en este set. El primer toque de Wotari fue seguido por un segundo pase de Hanamaki, preparando a Hajime Ibaizumi. Con un lanzamiento tan deficiente, Ibaizumi solo pudo tocar la pelota suavemente sobre la red. Ni Asuka ni Oikawa participaron en absoluto. Naturalmente, la colocación no tenía potencial de punto. La defensa de Shiratori Torisaba recogió la pelota fácilmente y se la pasó a Shirabu para un contraataque. Él la colocó nuevamente a Ushijima. Él saltó para rematar, y 3 bloqueadores aparecieron de repente frente a él. Se detuvo, solo por un segundo, y luego golpeó la pelota con toda su fuerza. Smack. La pelota tocó los dedos de Kindaichi, no lo suficiente para bloquear, pero sí para desviarla alto en el aire. Toque. La tengo. Wotari se estabilizó y recibió la pelota perfectamente esta vez. Oikawa atrapó el pase perfecto y lo levantó para Ibaizumi nuevamente, quien saltó solo para realizar otro ataque a medio gas. Los defensores de Shiratori Torisaba atraparon la pelota con facilidad, pero algo se sentía extraño. No podían ubicar exactamente qué. Shirabu pasó a Ushijima otra vez. Él remató. Esta vez, sin misericordia. 1-0. Tomó 3 rallies completos para que Shiratori Torisaba ganara el primer punto del cuarto set. Y a pesar de anotar, ninguno parecía feliz. Esto es raro. Ibaizumi no es tan bajo, y normalmente es más agresivo. ¿Por qué va tan suave en sus ataques?, murmuró el entrenador asistente, frunciendo el ceño. Wasijo resopló de nuevo. TCH, Oikawa sigue siendo el mismo pequeño astuto, siempre jugando juegos. Capítulo 120, Desgaste. El partido final de las eliminatorias del torneo nacional estaba programado para el lunes.
Aunque no podía igualar la intensidad del ambiente de los nacionales, las eliminatorias aún atraían bastante atención a nivel local. Para que los estudiantes y trabajadores pudieran ver la final a pesar de las obligaciones de un día de semana, el partido se transmitió en vivo por toda la prefectura de Miyagi. El enfrentamiento entre Aoba Hosai y Shiratorizawa estaba fijado para la tarde de lunes. Para cuando terminó el segundo set, la mayoría de los estudiantes de secundaria ya habían sido liberados de la escuela. Karasuno Ige estaba entre ellos. Habiendo sido eliminados temprano en la temporada regular por Aoba Hosai, el equipo de voleibol de Karasuno había estado desanimado por bastante tiempo. Sin embargo, una vez que terminó la escuela, todos se reunieron en el salón del club para ver juntos el partido final. ¡Qué extraño! Aoba Hosai no parece muy agresivo en este set. ¿Planean rendirse en el cuarto set como hizo Shiratorizawa antes?, preguntó Daichi Sawamura, de pie a la derecha del televisor, acariciándose pensativo la barbilla. No respondió con firmeza Ukai Keisin, sentado frente a la pantalla, un cigarrillo entre los dedos. Negó con la cabeza. En realidad, es todo lo contrario. Aoba Hosai no está renunciando al cuarto set en absoluto, lo están usando para preparar el camino hacia el quinto y último set. ¿Se han dado cuenta de que es diferente en este set respecto a los anteriores? Los miembros de Karasuno intercambiaron miradas confusas, pero guardaron silencio. Ukai se dio un golpe en la frente. Cierto, olvidé que no vieron los dos primeros sets. Se los explico, este cuarto set entre Aoba Hosai y Shiratorizawa es significativamente más largo que los tres anteriores, tanto en duración como en cantidad de rallies. Y además, la ofensiva principal de Shiratorizawa depende casi por completo de Ushijima Wakatoshi, mientras que los jugadores clave de Aoba Hosai, Akashi Asuka y Oikawa Toru, permanecen sorprendentemente tranquilos. De hecho, Oikawa incluso ha delegado su labor de armado varias veces a otros compañeros. Al escuchar eso, los ojos de Tobio Kageyama se iluminaron de comprensión. Aoba Hosai está intentando desgastar la resistencia de Ushijima. Ukai le asintió. Exacto. En cierto sentido, están cediendo este set, pero a diferencia de Shiratorizawa, que entregó el tercero para reagruparse, Aoba Hosai está sacrificando el cuarto para agotar la resistencia de Ushijima. Si tuviera que adivinar, seguirán alargando los rallies, rotando jugadores con frecuencia y, si es necesario, podrían incluso sacar a Akashi y Oikawa. Ver. Como si fuera señal, la pantalla del televisor mostró a Aoba Hosai indicando una sustitución, y el jugador que abandonaba la cancha no era otro que su armador estrella, Oikawa Toru. Entrando en su lugar, el número 13 Akira Kunimi. TCH. ¡Qué movimiento tan audaz! Ukai chasqueó la lengua. Aunque había previsto el plan, había un mundo de diferencia entre adivinar y ejecutarlo realmente. Si él fuera el entrenador principal de Aoba Hosai, no estaba seguro de que tuviera el valor de sentar al armador central del equipo, incluso si era la decisión lógica. Después de todo, reemplazar al centro estratégico del equipo era increíblemente arriesgado. Para aumentar la tensión, su sustituto era un atacante de ala de primer año sin la experiencia técnica ni el trasfondo posicional equivalente. Tal vez la rotación sea para evitar una gran caída en la capacidad de bloqueo, especuló Kageyama tras un momento. Exacto, respondió Ukai. Ahora mismo, tener un armador de primer nivel no importa para Aoba Hosai. Ya no buscan ataques explosivos. Se concentran en ralentizar la ofensiva de Ushijima con bloqueos de toque suave, forzando rallies más largos. Y en ese aspecto, Oikawa y Kunimi no difieren mucho. Así que tiene más sentido dejar que Oikawa descanse. Tengo una pregunta, intervino una voz. El grupo se giró y se abrió paso Hinata Soyo, con la mano levantada. Si Aoba Hosai puede rotar jugadores, ¿por qué Shiratorizawa no hace lo mismo?
Los demás intercambiaron miradas resignadas, ya estaban acostumbrados a la falta de comprensión básica de Hinata y suspiraron al unísono. Sugawara Koushi habló. Hinata, Sir Torizawa no puede permitirse ese riesgo. Ellos están detrás en el marcador. Si intentan una jugada arriesgada y falla, perderán su boleto a los nacionales. Y si sacan a Ushijima de la cancha, puede que el resto del equipo no logre penetrar los bloqueos de Aoba Hosai, agregó. Ukaya sintió. Por lo que sé, Sir Torizawa nunca ha usado la estrategia de entregar un set. Pero ahora, Aoba Hosai los ha acorralado. Tácticamente, Aoba Hosai tiene a Sir Torizawa completamente acorralado. Oikawa Toru es aterrador. La pantalla mostró a Oikawa sentado en la zona de descanso, sonriendo cálidamente y saludando a la cámara. Sí, pero incluso con alguien como Oikawa, Aoba Hosai nunca ha vencido a Sir Torizawa, dijo el asesor Itetsu Takeda, con un tono de nostalgia repentina. Es difícil imaginar lo fuerte que debe ser Ushijima, es uno de los 3 mejores ases del país. Todos se volvieron a mirarlo, haciendo que Takeda se estremeciera. ¿Dije algo mal? No, para nada. Solo nos sorprende escucharlo saber tanto sobre el equipo, respondió Ukai, negando con la cabeza. Takeda se rascó la cabeza con timidez. Jajaja, solo recogí fragmentos durante sus sesiones de práctica. Además, Ushijima es bastante famoso. No es difícil conseguir información sobre él. Tienes razón, dijo Ukai. También lo investigué, y lo que encontré es bastante aterrador. Oikawa y Ushijima han sido rivales desde la secundaria. Cada equipo que ha liderado Oikawa ha tenido tácticas impecables, técnicas afiladas y un trabajo en equipo perfecto. Pero aún así, Ushijima siempre ha logrado aplastarlos por sí solo, con victorias abrumadoras. Honestamente, no ha habido un jugador así, ni siquiera en mi época. Así que sí, Aoba Hosai puede parecer que tiene la ventaja ahora, pero quién sabe cómo terminará realmente. Ver. El silbato largo sonó. Cuando el árbitro señaló el final del cuarto set, jugadores y espectadores exhalaron aliviados. Ese set había durado una eternidad. Mientras los sets anteriores habían terminado en unos 20 minutos, este se prolongó más de 40, el doble que los demás. Aún así, cuando apareció el marcador final, 18-25, la audiencia quedó estupefacta. ¿7 puntos de diferencia en un set tan largo? Si no lo hubieran visto por sí mismos, no lo habrían creído. Los jugadores abandonaron la cancha empapados en sudor y jadeando. Especialmente Sir Torizawa, muchos de sus jugadores tenían los uniformes empapados. Algunos cayeron sobre los bancos, otros luchaban por respirar, con el rostro pálido. Al ver esto, el asistente de Sir Torizawa sintió un escalofrío en el pecho. Incluso después de todo el duro entrenamiento bajo el entrenador Washiko, nadie podía saber cuánta energía les quedaba ahora. Peor aún, los 2 ases de Aoba Hosai, Oikawa y Akashi, apenas parecían cansados. Entrenador Washiko, deberíamos, comenzó el asistente. No hace falta, lo interrumpió Washiko con firmeza. Un poco de astucia no importará. Mientras no puedan detener nuestra ofensiva, la victoria sigue siendo nuestra. En este set final, todos atentos, no hay estrategia. Solo pasen el balón a Ushijima. Ese es su único trabajo. ¿Entendido? Sí, señor. Sonaba simple, pero esa era la estrategia más fuerte de Sir Torizawa. El entrenador Washiko no formaba equipos, formaba estrellas. Y el trabajo de una estrella era llevar el juego cuando más importaba. Así que, aunque Ushijima estaba claramente exhausto, no se opuso. Solo asintió. En el otro lado de la cancha, la respuesta del entrenador idiota fue aún más simple. No dijo nada.
Porque Oikawa ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Ushijima era una superestrella. Pero Oikawa era el corazón y el alma de Aoba Hosai. Cuando sonó el silbato de nuevo, comenzó el quinto y último set. A diferencia de los sets anteriores, el quinto set se juega a 15 puntos y un equipo debe ganar por al menos 2. El sorteo de moneda decidió el saque. Shiratorizawa adivinó correctamente y tomó el primer saque. Su servidor, Ushijima Wakatoshi. De pie detrás de la línea de servicio, el sudor brillaba en su rostro y brazos bajo las luces brillantes. Estaba completamente agotado, pero concentrado. Exhaló profundamente, calmando su corazón acelerado, luego lanzó el balón. ¡Boom! El saque explotó sobre la red y se estrelló en la línea de fondo de Aoba Hosai. ¡Ve! El árbitro levantó la bandera, punto para Shiratorizawa. 1-0. Los jugadores de Aoba Hosai quedaron atónitos. Incluso Oikawa parpadeó incrédulo, luego rompió en una feroz sonrisa. ¿Maldito aún puedes sacar así en tu estado? Al mirar a Ushijima jadeando, incluso Oikawa no pudo evitar sentir un destello de respeto. Era innegable. El título de as estaba bien merecido. Pero la victoria todavía nos pertenece. ¡Boom! El segundo saque de Ushijima voló, girando con una curva izquierda impredecible. Incluso el líbero Wotari luchaba por seguirlo. Pero justo a tiempo, Oikawa se lanzó, no con las manos, sino con todo su cuerpo, forzando que el balón volviera al aire. No te escaparás solo con tu saque. Ibaizumi. No necesito que me lo digas. Ibaizumi se lanzó, armando el balón hacia adelante, y allí, ya en el aire, estaba una sombra alta lista para rematar. No pasarás por nosotros. La línea frontal de Shiratorizawa, Koshiki, Tendo y Shirabu saltó al unísono, formando un triple bloqueo. Pero en el instante en que Akashi Asuka saltó, sus expresiones cambiaron. Está tan alto. Los tres bloqueadores se quedaron atónitos. En un abrir y cerrar de ojos, la mandíbula de Akashi estaba por encima de sus cabezas y luego, como un martillo cayendo, remató el balón limpio sobre sus dedos. Por un segundo, no estaban seguros si era Akashi o Ushijima frente a ellos. ¡Boom! El balón pasó el bloqueo, pero justo antes de tocar el suelo, otra figura se lanzó. Ushijima. Smack. El balón golpeó su brazo, pero inmediatamente salió fuera de los límites con un pesado golpe. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnat, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo,
Chichón, de los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Shinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Pirrula, Walter, Alain Nadalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K. Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus. Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfix, Luis García, Ken Muhammad. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Chimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Enzue Marín, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.